Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Territorios Posibles, acciones necesarias para incluir a los niños y niñas en la agenda climática colombiana. Este será un espacio para proponer acciones y que los niños, niñas y adolescentes estén presentes activamente en esa agenda de cambio climático en Colombia. Yo me presento, yo soy Fabián Andrés Molina, especialista en comunicaciones del Fondo Acción, y los voy a acompañar durante todo este espacio. Esta serie de webinars Territorios Posibles se ha convertido en una oportunidad de compartir las lecciones y aprendizajes del Fondo de Acción en sus más de 20 años de trabajo por el ambiente y la niñez de Colombia. Antes de comenzar, nos gustaría darles algunas reglas del juego para que el desarrollo de este espacio sea el mejor. Primero, les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados y si les van surgiendo preguntas las pueden enviar por el chat de Zoom. También les vamos a compartir una pequeña encuesta, es muy importante para nosotros conocer sus opiniones sobre este espacio, por eso al finalizar enviaremos unas breves preguntas. Ahora quiero presentarles a nuestros magníficos invitados, Sarco Izquierdo, joven de la comunidad Aroaca y también influencer por naturaleza. También nos acompaña María Margarita Fontecha, quien es consultora, Pablo Davis, coordinador de cambio climático de Fondo Acción, Carolina Urrutia, de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, y Pedro Quijano, consultor independiente experto en niñez. Antes de empezar con el espacio, invitamos a las personas conectadas a que si les van surgiendo preguntas las hagan a través del chat de Zoom y al final pues vamos a tener una sesión para contestarlas. Para empezar, me gustaría darle la bienvenida a Natalia Arango, directora ejecutiva del Fondo Acción. Adelante, Natalia, buenos días. Buenos días, Fabián. Buenos días a nuestros participantes en el webinar y a las personas que nos acompañan como panelistas. Creo que pocos webinars que hemos tenido han tenido un grupo de panelistas tan diverso, tan interesante, y les agradezco profundamente que estén aquí porque van a poder compartir con nuestra audiencia miradas muy distintas de un tema que es muy importante y es cómo promovemos la participación y cómo tomamos en cuenta las variables de desarrollo de la niñez en asuntos de cambio climático y en general de manejo del entorno natural. Sabemos que el Fondo Acción ha sido muy vocal últimamente sobre la problemática de niñez y cambio climático, y las personas que nos acompañan van a poder compartir con ustedes aprendizajes muy interesantes. Le quiero agradecer a Sarku, que se conecta desde su comunidad en la Sierra Nevada, influencer por naturaleza y líder natural y muy cercana a lo que hace el Fondo Acción con Jóvenes y Cambio Climático. Obviamente a Carolina Urrutia, nuestra ex consejera y siempre del corazón del fondo y ahora secretaria de Ambiente de Bogotá. Te agradezco mucho que estés aquí. Sabemos tu agenda tan complicada. A Pedro y a Margarita por haber trabajado juntos en este documento del que nos sentimos muy orgullosos, que nos muestra no solo la problemática de niñez y cambio climático con un marco general, sino las acciones en Colombia y que comparte un poco de lo que ha hecho el fondo. Y pues Pablo, nuestro coordinador de cambio climático y protagonista de los proyectos que tiene el Fondo Acción en ese tema. No quiero gastarles más tiempo. De nuevo, muchas gracias. Creo que va a ser muy valiosa esta interacción. Por favor, tomémoslo como una conversación, como decía Carolina hace un minuto. Siéntanse tranquilos de preguntar y de compartir sus inquietudes. Para eso es este espacio. Nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por esas palabras. Ahora quiero darle la palabra a María Margarita Fontecha. Margarita, ¿por qué los niños y niñas son los más vulnerables al cambio climático? Qué pregunta tan gigante, Fabián. Y creo que no lo vamos a terminar de responder el día de hoy, pero vamos a hacer un intento y lo vamos a hacer colectivamente y por eso hay tantas personas, como lo decía Natalia hace un momento, de diferentes miradas, porque creo que el cambio climático
enfocado en niños, niñas y adolescentes requiere una mirada sistémica, es decir, una mirada muy integral y holística que permita identificar muchas de las características de estos dos temas que al final se terminan viendo muy separados, pero todos los días vemos cómo están tan interrelacionados. Para poderte responder esta pregunta que nos enmarca hoy, voy a hacer una presentación súper breve del documento que comentaba Natalia. Este documento se publicó en abril de este año y tiene básicamente dos características. Una es colombianizar un poco, y no sé si colombianizar es la palabra, pero colombianizar el debate de cambio climático y niñez. Y por otro lado, mirar desde esa manera integral cómo poder abordarlo, desde experiencias concretas en campo de una organización como Fondo Acción que pues desde hace 22 años viene trabajando en medio ambiente y niñez. Y generalmente las organizaciones trabajan o en medio ambiente o trabajan en niñez, pero aquí hay un ejercicio muy interesante de integrar temáticamente dos componentes muy necesarios en todo lo que, pues en todos los días y en lo que vivimos. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. No lo estoy viendo, pero puedo seguir hablando mientras vemos solucionamos los problemas técnicos. Y es que el cambio climático, en efecto, afecta a los más vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes. Y en Colombia, ¿cómo hemos visto esa afectación a nivel más tangible? Hace 20, 30 años el debate era qué es cambio climático y no era un tema tan tangible, no se podía tocar, oler, ver. Hoy en día sí lo vemos, lo tocamos y lo vivimos todos los días. En Colombia, siguiente, por favor, hemos visto 4 elementos principalmente. El primero es en temas de seguridad alimentaria. Un ejemplo concreto es lo que pasó en San Andrés, Providencia y Santa Catalina hace casi 2 años, cuando el huracán Iota llega y afecta todo este territorio. Lo que encontramos básicamente es cómo los circuitos de comercialización se ven afectados, no hay acceso a agua potable y no hay acceso tampoco a alimentos frescos, es decir, verduras y frutas. Entonces, los niños y niñas y adolescentes son los primeros que empiezan a tener consecuencias en temas nutricionales, que ven esos impactos en su salud. Segundo, vemos también cómo el cambio climático y pues la sociedad en la que vivimos afecta temas de aire, calidad de aire. Piensen en ciudades como Bogotá, Medellín, a veces tenemos unos picos en donde el material particulado pues está, cuando digo material particulado son como todos estos gases y compuestos y bueno, aquí hay personas mucho más técnicas que yo que pueden explicar esto, pero afectan la salud no solo de los adultos, sino también de los niños, niñas y adolescentes. Y hay otros dos factores que hemos encontrado desde el debate colombiano que efectivamente también afectan a los niños y son propiciados por el cambio climático, que es el tema de cuidado y protección y el desplazamiento por desastres naturales. Por ejemplo, lo que hemos visto cuando hay deslizamientos en muchas de las regiones del país, hace nada más un mes, 2 meses que Colombia tenía una temporada de lluvias que no paraba. Muchas familias tienen que terminar desplazándose y yendo a otros municipios a buscar trabajo. Entonces, automáticamente estamos tomando a esa familia, desarraigándola de su comunidad y llevándola a otro lugar donde tienen que volver a empezar, en este caso por un evento de, pues una consecuencia del cambio climático, un desastre natural. Y los padres, el papá debe ir a trabajar, la mamá debe ir a trabajar y el niño queda con sus hermanos en la casa sin un cuidado o el hermano mayor debe asumir ciertas labores. Entonces, creo que explícitamente no es muy directo ese link, pero cuando uno empieza a hacer clic y a mirar y a hacer un zoom, encuentra que efectivamente el cambio climático tiene unos efectos y particularmente en los territorios rurales. No, sin embargo, sin embargo, también hay afectaciones, como lo mencionaba hace un momento, en las ciudades. Siguiente, por favor. Entonces, al final, la gran consecuencia es el cambio climático lo que está haciendo es exacerbar las condiciones de inequidad y de pobreza que se viven en muchos de estos territorios. Existe desigualdad, existe la carencia o la falta de acceso a cierto tipo de servicios y de bienes en los territorios rurales particularmente. Y con el cambio climático es como si pusiéramos una olla a hervir y le pusiéramos mucho calor. Entonces estamos generando nuevos conflictos, por ejemplo, conflictos socioambientales, y estamos haciendo que cada vez sea más difícil para estos niños
no en el futuro, porque no es una discusión que dejó de ser en el futuro de, no, entonces en unos años, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños? Sino que es una discusión de ahora. Y estamos aumentando esa brecha, estamos aumentando el número de años que le cuesta a una persona efectivamente superar barreras de pobreza y romper círculos de pobreza. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es que están relacionadas estas dos. Lo que hemos visto es, en este documento, tratamos de empezar a ver relacionamiento entre variables de cambio climático y de niñez. Voy a hacer un disclaimer acá y es, falta mucho, o sea, esto simplemente contrapusimos unas variables, pero fue empezar a preguntarnos por, en esas áreas donde hay mayor vulnerabilidad climática, ¿qué pasa con variables que afectan a los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, enfermedad diarreica y enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda, y empezar a ver patrones. Falta muchos datos, falta mucha evidencia desde nuestras instituciones como el Ministerio de Salud, por ejemplo, para poder recoger y hacer series de regresiones históricas para poder efectivamente afirmar esas relaciones y qué tanta causalidad hay entre unas variables y las otras. Este es simplemente un primer paso y es simplemente como mostrar ese panorama y lo que pudimos encontrar, pero también es un llamado de atención a tenemos que seguir produciendo información para poder encontrar en los territorios y en nuestro país qué es lo que está pasando y cuál es esa relación entre lo que pasa en el cambio climático con los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. La segunda parte del documento, y los invito a que lo descarguen, está en la web de Fondo Acción, es todo un análisis que existe entre las políticas internacionales, nacionales y el marco legislativo de nuestro país acerca de dónde están los niños. Y lo que uno puede encontrar es que los niños, niñas y adolescentes no están de una manera explícita en las políticas, o sea, solamente control F buscar y no están. Sin embargo, sí hay esfuerzos desde las políticas nacionales, la agenda política nacional, de vincular a los niños desde diferentes temáticas. Y para esto me voy a concentrar solamente en la actualización de la NDC en el 2020. Hay temas que le tocan a los niños específicamente, desde la seguridad alimentaria, los derechos humanos, equidad intergeneracional, porque como les decía, no estamos solo pensando en el futuro de que le vamos a dejar a nuestros niños, sino en el ahora y en el ya. En temas de enfoque diferencial y étnico, no es lo mismo los niños y niñas que vienen de comunidades indígenas, que vienen de comunidades afro, los niños campesinos, a los niños y niñas que viven en las ciudades. Y esto también lo que nos permitió evidenciar en este ejercicio fue la desconexión que existe entre las agendas de cambio climático y niñez y la necesidad efectivamente de seguirlas vinculando y empezar a tener conversaciones que integren las dos temáticas y que no las sigan apartando o dividiendo, si es la mejor manera de decirlo. Sin embargo, hay algo también importante que encontramos es el derecho a un medio ambiente sano, que es el derecho sombrilla bajo el cual trabaja el Fondo Acción, de cómo promovemos espacios y relaciones mucho más armoniosas entre las comunidades y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, y aquí ya termino, cómo trabajar de manera coordinada e integrar las dos temáticas. Lo que encontramos en este ejercicio de revisión de literatura y de las experiencias que existen en campo, hay tres grandes aproximaciones que se han hecho desde Fondo Acción. Siguiente, Fabi, por favor. Lo primero es trabajar desde un enfoque de seguridad alimentaria, lo que alimenta al suelo y lo que los alimenta. La coordinación de desarrollo rural en Fondo Acción lo que ha hecho es suelo sano, personas sanas, comunidad sana. Y esto es una relación muy bonita e integral en donde lo que podemos ver es si el suelo está sano, si tenemos una relación con nuestros ecosistemas que sea lo suficientemente sostenible, también esa comunidad va a tener mejores relacionamientos, un tejido social más fuerte y va a estar al final con mejores indicadores en temas nutricionales, de seguridad alimentaria. El Fondo Acción también ha trabajado en temas de mejoramiento de espacios y resiliencia al cambio climático. Desde hace varios años hay varias convocatorias que el fondo hace para apoyar escuelas y comunidades, mejorar espacios, pero no solamente es mejorar la infraestructura, sino con un sentido. Y cuando el fondo habla de un sentido es pensar en qué materiales se utilizan, qué tipo de construcción, cuál es ese conocimiento local que existe y poder construir pues, colectivamente, que eso es algo muy, muy importante. Y la gran apuesta de incluir a la voz de los niños.
Hace 2 años se lanzó la plataforma Influencer por Naturaleza y hoy tenemos a Sarku, que es una de las influencers por naturaleza. Y es cómo le damos mayor visibilidad a la voz de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, empoderarlos y que estas discusiones no son solamente a adultos, sino que los niños y niñas tienen ideas muy poderosas. Y para esto hay todo un tema de fortalecimiento de capacidades, tanto para los niños como para los adultos que escuchan a esos niños y poder tener conversaciones que vayan mucho más allá. Si quieren saber más de esto, y seguramente ahorita les van a compartir los links, pueden entrar a Instagram, que creo que allí vive la plataforma de Influencer por Naturaleza. Y con esto cierro esta mini presentación muy rápida de contexto y quisiera pasar a nuestro panel. Entonces, ya la presentación, si quieren, la podemos terminar. Pedro, quisiera empezar contigo y preguntarte, después de elaborar este documento, ¿cómo debería lucir una integración temática entre cambio climático y niñez, entre esas dos agendas? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por la invitación de estar aquí en este panel. Creo que es muy importante. Yo he trabajado en las dos agendas particularmente. Creo que hay una mirada desde el enfoque ambiental, desde el sector ambiental, que no tiene calculado realmente qué significa la niñez y la adolescencia en el país. Entonces empezaría por unas cifras que creo que son importantes. Nosotros en el documento hicimos referencia a una población de Colombia que es cercana a los 50 millones de habitantes, un poquito más, en el 2020. Y es un dato particularmente importante pensar que de esa población, el 30%, más de 15 millones de habitantes, son niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo primero que hay que pensar en una agenda común es cuando hablamos de crisis climática y crisis ambiental y vemos a la población colombiana en esa crisis, hacemos un enfoque a la población colombiana, tenemos que hacer visibles que el 30% de la población colombiana son niños, niñas y adolescentes. Tú hacías un señalamiento que es muy importante, que creo que nos da una pauta también para acotar ese universo tan grande. Y es que el cambio climático afecta a toda la población, pero afecta principalmente a poblaciones vulnerables y con menos capacidad de resiliencia. Y esto incluye a la población infantil y adolescente, y muy particularmente a la población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social. Y entonces, si, también en el documento hacemos una referencia a qué cantidad de población está excluida, digamos, de los beneficios del desarrollo, y nos encontramos con que 7 millones de habitantes están en pobreza, 7 millones de niños, niñas y adolescentes, o sea, el 46% de la población menor de edad en Colombia es pobre, y 2.5 millones son pobres extremos. Y crucemos eso con la agenda ambiental. Entonces, esta es la problemática social de la niñez en Colombia, ¿sí? Cuando la enfocamos desde la pobreza y vemos que hay una población significativamente grande que está en situación de pobreza en Colombia. ¿A quién afecta más el cambio climático? A esta población pobre, ¿sí? Por su baja capacidad de organización, pocas redes sociales, etcétera. Entonces, vemos allí una relación directa entre el cambio climático y la afectación que tiene el cambio climático sobre esta población en particular. Y eso nos debe llamar la atención, porque como ya tú lo mencionabas, en muchas políticas ambientales, y creo que aquí hay que hacer la claridad, que en las políticas ambientales la niñez está muy oculta, por decirlo de alguna manera. No es que no aparezca, es que no aparece visiblemente y no se cuenta, y aquí tenemos un problema grave, y es que como no la contamos, tampoco hacemos una relación entre cómo afecta el cambio climático a esta población en particular, ¿sí? Y cómo vemos los efectos del cambio climático sobre los efectos desproporcionados del cambio climático en la niñez. Ya tú has mencionado algunos elementos. El desplazamiento y la pérdida de referentes familiares, que es importantísima, el aumento de enfermedades y lesiones, como EDA, IRA, las enfermedades por vectores, pero también la provisión de agua y alimentos seguros. En las ciudades, por ejemplo, y creo que Carolina debe conocer muy bien el tema, los efectos del cambio climático sobre la salud infantil son graves.
en particular por la calidad del aire. Entonces, allí hay unos elementos que tenemos que empezar a articular y hacer lecturas conjuntas entre varias instancias del gobierno para que podamos dar soluciones también coherentes, ¿sí? Que mejoren la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Evidentemente, hay un efecto, y con esto termino, y es el cambio climático afecta la atención y el acceso a servicios sociales básicos de la niñez, ¿sí? Y esto es súper importante. Entonces, principalmente en los desastres naturales, pero también en condiciones normales. Aquí vemos que en barrios en Bogotá hay inundaciones, estos niños tienen que retirarse de la escuela, ¿sí? Tienen menor acceso a servicios de salud o los servicios de salud que tienen no son suficientes, ¿sí? Empiezan a generarse situaciones de violencia, por ejemplo, si hay que desplazarse y hay que ir a refugios, se afecta el cuidado parental, en fin, hay muchos elementos que podemos articular y por supuesto que deben ser una agenda común entre el sector ambiental y el sector social para que haya una agenda también común. La vulnerabilidad climática, como yo lo pienso, es también una vulnerabilidad social y los que más se ven afectados son los niños, niñas y adolescentes. Gracias, Pedro. Ahora voy con Carolina. Carolina, tú tienes una experiencia en el sector público gigante y aquí te pido que te quites ¿cómo es ese título de la secretaria de Ambiente? Sino más desde todo tu conocimiento general, que es tan valioso. Y este nuevo gobierno arranca con el cambio climático como uno de los estandartes de una de las prioridades que tienen para los próximos 4 años. ¿Por dónde crees que debería empezar para visibilizar a los niños, niñas y adolescentes en la agenda de cambio climático? Bueno, Margarita, primero, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Lamento un poco el ruido, estoy citada en el Consejo de Bogotá y estoy aquí buscando esquinitas en las que no haya tanto frío porque están pasando lista en este momento. Si me hacen señas con la mano, si me dejan de escuchar, por favor. Tu pregunta es realmente muy interesante y yo, pues como lo mencionas, digamos que he estado en varias etapas diferentes de la evolución de la política pública de cambio climático en Colombia. Y sí hay una notable ausencia de los temas de niñez, como la hay en casi todo el desarrollo de políticas públicas en general. Yo creo que hoy en día tenemos unos canales nuevos y muy interesantes, como los consejos locales de juventud, con los que nosotros hemos estado trabajando, que son un mecanismo por elección y que nos permite, digamos, tener unos representantes de juventud. No lo tenemos aún para los niños, sería muy interesante hacerlo. En Bogotá tenemos un consejo de los niños que viene y participa. Entonces yo creo que te tengo como 3 respuestas. La primera es siempre como la tercera cajita que ustedes proponen en el fondo y es escuchar. Abrir los espacios para que los niños hablen libremente de sus experiencias, de sus preocupaciones y de sus propuestas. Y esto conecta con mi segundo punto, que es que yo creo que hemos trabajado muy duro en Colombia por estructurar nuestras políticas públicas de cambio climático, del vacío que había en el 2010, hace 12 años cuando sacamos el primer COMPES de cambio climático, que como que nadie estaba pensando en eso. Ha habido una enorme evolución hasta tener ley, hasta tener NDC, ahora estamos llevando la NDC a ley, vamos a tener presupuestos de carbono en cada sector. Pero yo creo que para los temas de participación y de inclusión de distintas poblaciones en la forma en la que pensamos el cambio climático, tenemos que hacer un ejercicio de desestructuración y es tener unas conversaciones mucho más abiertas que parten de las preocupaciones más sencillas de los niños, que hemos descubierto nosotros en Bogotá y que seguramente sería lo mismo en el resto del país. La preocupación por ese gran coco del cambio climático es como una preocupación muy grande, que ya los jóvenes empiezan a abordar, pero los niños sobre todo tienen unas preocupaciones muy claras, mucho más atadas a su cotidianidad, porque me talan los árboles, porque no siembran nuevos, porque no hay más espacio verde, porque la gente deja el excremento de su mascota, porque los buses contaminan tanto, porque me da gripa, como mencionaba Pedro, el tema de calidad del aire en las ciudades es quizás el que más está correlacionado con los temas de emisiones en general. Entonces yo creo que es en parte
permitirnos tener esas conversaciones sobre la cotidianidad con los niños y ver sus soluciones antes de tratar de tener esta gran conversación que definitivamente, por más que lo hemos tratado, Margarita, Natalia y todos los que hemos trabajado en temas un poco pegados a la comunicación de los temas ambientales, esa conversación de cambio climático grande y completa sigue siendo un poquito apocalíptica. Y ya estamos viendo como una ansiedad climática tan grande en nuestros jóvenes y en nuestros niños y una sensación de desesperanza que claramente no nos va a ayudar a tener mejores soluciones, sino solamente como más miedo. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos y abordar, y por eso yo soy, ustedes saben, gran fan del Fondo Acción desde hace mucho, pues de hace 20 años, ¿qué? ¿Cuántos? 12 años, precisamente porque ese núcleo en aprender a tener las conversaciones que toca, con los elementos que tocan, y no a forzar, digamos, no todos tenemos que ser Greta Thunberg, ¿me entienden? No todos tenemos que preocuparnos por todo el consumo y por toda la energía, sino que realmente partamos la conversación en unos pedazos en los que se ofrezcan soluciones, porque la gran conversación de hacia dónde vamos como humanidad es una conversación muy difícil, muy frustrante y que provoca más ansiedad que esperanza. Yo creo que lo que hemos visto de los triunfos ambientales que hemos tenido en la historia, no sé, clorofluorocarbonos, ¿no? La lucha contra los aerosoles, la capa de ozono, y la lucha inicial por salvar a las ballenas, digamos, en esa conversación un poco noventera, han sido que el llamado a la acción ha sido muy claro, ¿no? Y que la gente ha sentido que puede hacer algo, que tiene agencia. Y el pedazo que nos está faltando en la conversación juvenil y de niños en cambio climático es, ¿dónde está tu agencia? ¿Es salir los viernes y no ir al colegio y hacer huelga? Ok, esa es una agencia, pero nadie siente que está resolviendo el problema, ¿cierto? Entonces yo creo que esas son las dos piezas que yo propondría. Lo primero es sentarnos a unos espacios de escucha que realmente sean útiles, no forzar a los niños a usar lenguaje de adultos, no forzarlos a mí esta cosa de la misma conversación de la COP, pero en niños, pues no sé si estamos sacando lo mejor de ellos o están repitiendo un poco lo que han oído, y lo que yo he visto es que en estos espacios menos estructurados tenemos unas propuestas mucho más interesantes por parte de los niños y niñas que hay que rescatar, y para eso también necesitamos involucrar no tanto a los técnicos de medio ambiente, que somos siempre los mismos, sino a los pedagogos, a la gente que sabe cómo establecer y cómo entablar conversaciones libres de angustia y libres de ansiedad y libres un poco de culpas con los niños, porque esta discusión pues que uno ve en redes y en Twitter, y si somos una especie invasora o si ojalá nos muramos todos para que el planeta sobreviva, yo creo que sí le están haciendo un poco de daño a los niños y niñas en términos de sentir una agencia. Entonces, creo que no tengo todas las respuestas, Margarita, Pedro, ustedes se acercaron más en su documento, pero si uno parte de esos dos elementos, creo que puede ser útil. Primero, establecer espacios de escucha, y segundo, quitarle un poco la mega estructura de el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Carbono, bajo en carbono, y pensar en salud, y pensar en arbolado rural y urbano, y pensar en deforestación, y pensar en unos pedacitos que nos permiten encontrar llamados a la acción más constructivos. Esas serían las dos que se me ocurren. Creo que el gobierno nacional está empezando, me avisan si tengo que cortar, que pena, creo que están empezando muy bien con los diálogos territoriales. Creo que me parece muy interesante esa búsqueda de nuevas voces, porque, y Margarita y yo cuando trabajábamos juntas lo decíamos mucho, es que todos nos cansamos del mismo eslogan de cierra la llave, desconecta el cargador del celular, o sea, no podemos seguir empujando a que nos den las mismas respuestas, y estos diálogos territoriales que están haciendo como parte del empalme, me parece que son un ejemplo de cómo debemos tener esas conversaciones. Si tan solo lográramos tener esos mismos espacios con los jóvenes y con los niños y niñas, creo que vamos a tener una experiencia muy distinta. Ahora, un tema claro, yo creo que no nos debemos, y este documento es súper útil, y en general ya sabemos que los vulnerables son más vulnerables y que la resiliencia tiene que extra construirse para los más vulnerables. Yo creo que no podemos cometer el mismo error que hemos cometido en todo, que es seguir buscando el diagnóstico perfecto, ¿no? O sea, ya estamos en momentos de acción, no hay que seguir diagnosticando
y buscando más vínculos y por qué los niños son, no, son más vulnerables porque van a estar vivos más tiempo y les va a tocar lo peor de este calvario. O sea, no creo que necesitemos más, sino saber mejor cómo hablar y cómo construir conjuntamente. Sería como mi propuesta general. Gracias, Carolina. Y a esta propuesta general quiero darle paso a Sarku, quien está desde el territorio y es una joven de influencer por naturaleza. Sarku, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Presente acá. Súper. Entonces aquí la idea es construir entre todos. Carolina nos dio su perspectiva de esto es lo que yo creo, por aquí deberíamos empezar. ¿Tú qué crees que le haría falta para complementar esa respuesta de Carolina y que sea una súper respuesta para poder al final integrar cambio climático y niñez? Bueno, bueno, para hablar sobre este tema donde pues, estamos relacionando lo que es la crisis climática y la niñez, pues antes de eso quisiera comentar o contar con ustedes como un historial, ¿no? De lo que ha estado pasando desde hace rato. Y es que, bueno, sabemos que esto de la crisis climática es consecuencia a causa de nuestras actividades humanas, pues tal vez por ser irresponsables. Bueno, y eso lleva desde hace años, ¿no? Pues bueno, sí, hace tiempo atrás, cuando empezaron, digamos, a preocuparse un poco sobre el tema de la crisis climática, bueno, tal vez como creo que lo mencionaron, no se percibía, no se tocaba, no se sentía, ¿no? Entonces, sin embargo, se trataba como que de mantener el equilibrio tal vez de nuestro hogar, de la biodiversidad en general. Sin embargo, y además creo que se ha estado dando lo que son como planes, como que de estrategias, desarrollos, como lo mismo lo había nombrado Carolina, pues, y, o sea, dando como que generalizando todo, pues, no sé, para cambiar un poco a un planeta sano, un planeta sostenible de cierta manera. Y desde hace tiempo, los únicos que tenían, digamos, la palabra, el poder de la palabra de esos temas, eran como que los mayores, ¿no? Eran solamente los que tenían que hablar en los mayores y se excluía un poco lo que era la opinión de los niños, la opinión de los jóvenes, porque desde hace años sabemos que se había conocido, digamos, ningún niño que dijera, no, este puede ser una idea, este puede ser un plan, yo me preocupo por esto, sino que generalmente eran todos los mayores, ¿no? Y sin embargo, hasta hace poco hemos visto, bueno, en mi parte yo he visto desde mi territorio y pues desde otras partes donde cada niño de cada lugar empezó a alzar la voz de cierta manera. Empezó como que, digamos, a preocuparse, como mismo lo habían dicho, eso afecta demasiado a la niñez, a los jóvenes, a los adolescentes, y pues al ver que eso nos afectaba a nosotros, pues, quisimos dar como el primer paso a también tomar acción. Y pues eso hasta actualmente lo seguimos dando, ¿no? Y bien como lo dijo Carolina, que hay que también poner como planes, ¿no? Como la escucha, como que incluir también a los niños, no excluir. Entonces, básicamente, digamos, como que la manera sería vincular, porque esta iniciativa, esta causa, pues es donde interviene a todos, en ningún momento hay que excluir. Y pues ahora lo que yo digo, ustedes los mayores, digamos, tienen herramientas, tienen, digamos, también esa creatividad o esas, digamos, de esas, ¿cómo se dice? Herramientas para nosotros que podemos utilizar y pues darlo. Pero sin embargo, al no ver, digamos, que nos tuvieran tanto tomando en cuenta, pues como dije anteriormente, quisimos dar el primer paso, donde poco a poco íbamos aprendiendo que no es necesario dar acciones tan agigantadas, sino que desde mi hogar, desde mis hábitos, yo puedo tomar acción, puedo hacer cambios, que no es necesario sembrar miles de hectáreas de árboles. Yo conmigo misma, con mi iniciativa, desde mi casa, desde mi hogar, con mis vecinos, pues sembrar un árbol. No es necesario hacer acciones tan grandes, porque si cada uno tomamos acción desde nuestros hogares, pues eso se va convirtiendo en lo que son acciones, vamos convirtiendo como sinergia, ¿no? Lo que es sentir, pensar, sentir a la naturaleza, pensar y actuar, lo que es también tener los valores, no solo los valores con las personas, no solo valores con nosotros mismos, ni con, no sé, con los otros seres humanos, sino también tener esos valores con la misma, digamos, la naturaleza, tener respeto, tener amor, tener comprensión y sentir qué es lo que tiene la tierra. Y pues, como sabemos, cuando uno es niño, siente tanta curiosidad por las cosas,
Y pues como nuevamente retomo lo que digo, nos preocupa también un poco lo que es lo que está pasando ahora, la crisis climática ahora se siente cada vez, el calentamiento global se va como que agigantando, los grandes contaminaciones de basura en los ríos, en lugares, digamos, desde mi parte, desde mi territorio, como que basura en lugares sagrados, donde ya se ve reflejado un poco las consecuencias de todas nuestras actividades. Y pues tiene razón un poco lo que dijo Carolina, que es necesario intervenir a todos, aprender a tener la escucha activa, no solo con los mayores, sino con los niños, porque si todos nos unimos, pues podemos hacer el cambio, podemos un rumbo diferente, como es primordialmente una educación ambiental, donde también no solo integramos los niños, sino las entidades gubernamentales, los colegios, las instituciones, en fin, todos. Y pues a esto respondo un poco a la pregunta, es que ahora los niños, los jóvenes, hasta ustedes, somos, digamos, el presente, ¿no? De esta generación y también lo vamos a hacer a futuro. Se necesita obviamente todas esas herramientas, necesitamos unirnos todos para cambiar. Sin embargo, no hay que excluir, ya sea ni por la edad, ni por el género, no hay que excluir a nadie, sino todos debemos incluirnos en este tema porque nos preocupa y porque nos afecta no solo a los niños, sino a todos. Entonces, como mis abuelos siempre dicen, la tierra, la naturaleza es la mayor riqueza que necesitamos mantener. No es el sistema económico, no es el dinero, no es las cosas materiales que hemos creado nosotros, sino la misma madre tierra, sino la misma tierra que es como la riqueza, el oro, lo que nos mantiene vivos, como la fuente de vida, todos esos recursos naturales. Y pues entonces, sin más, ahora es que vemos un poco las acciones de los niños, ya hemos visto que varios ya han salido, como han alzado la voz, así como destacando un poco a Francisco, destacando no solo él, sino otros niños de cada lugar que ha abierto, que ha alzado la voz, que ha concientizado, que ha estado motivando, también diciendo, hágame parte de ustedes, te quiero también hablar, quiero decir mis preocupaciones. Y pues también no podemos decir lo que nosotros también por nuestras propias iniciativas que estamos a donde estamos, sino que gracias a ustedes por tenernos en cuenta, así como ustedes entidades como Fondo Acción, que también ayudó y también integró un poco a aquellos niños, a que también habláramos de qué podemos hacer para cambiar, qué podemos o qué piensan ustedes, o qué ideas tienen ustedes para seguir cuidando a la tierra, para proteger y cuidarlo. Entonces, creo que es eso primordialmente donde todos nos vinculemos, donde todos hagamos parte, la escucha activa, y creo que es la educación primero, que no solo tiene que ser en los mayores, sino en los niños. Básicamente es eso. Gracias, Arco. Y yo creo que en estas tres respuestas hemos visto elementos concretos, como hay que hacerlo más cotidiano. Este tema que hablaba Carolina de la agencia y que alguien haga algo, pues tú eres otro ejemplo en tu territorio de estoy haciendo algo, no son acciones así mega concretas, estructurales, sino muy del día a día. Y creo que ahí empiezan a haber elementos de cómo respondemos a estas gran pregunta de, bueno, ¿y cómo visibilizamos a los niños y niñas en una agenda de cambio climático? Pablo, a propósito de hacer algo, ¿cuáles son los planes y qué sigue en esta construcción de agendas colectivas entre cambio climático y niñez desde Fondo Acción? Bueno, hola Margarita, un saludo a todas las personas que nos acompañan, a los demás panelistas también, y quiero dar un saludo muy especial a Sarku, qué alegría es realmente escucharte y aprender de ti, y pues muchísimas gracias por inspirarnos. Creo que la labor que haces desde eso que mencionabas de tus acciones cotidianas, desde el amor, desde el respeto, realmente es una inspiración, así que arranco emocionado. Sobre la pregunta, bueno, ¿qué sigue? Creo que esto realmente es lo más emocionante. Quisiera como seguir esa línea de Sarku, dar un tono más desde la construcción, desde el optimismo, porque digamos que pese y a raíz de esos grandes retos e impactos que trae el cambio climático, que ustedes bien mencionaban, hay mucho que se está haciendo en todos los niveles. Y que es realmente motivo de esperanza y digamos como de energía para continuar integrando estas dos agendas, que en realidad es una, ¿no? Porque la acción climática y la niñez deben ir siempre de la mano, y eso es pues lo primero que diría, como rescatando las palabras iniciales de Natalia, lo que mencionaba en la presentación, y es algo de lo que estamos muy convencidos en el Fondo Acción y que venimos impulsando pues hace más de 20 años, que es esta conexión del medio ambiente y la niñez.
que no es solo nuestra misión, sino que lo hemos visto en la práctica, que eso es un poquito como donde orientaría mi respuesta, y es que hemos podido comprobar que invertir en esas dos áreas, pues efectivamente es lo que más frutos nos da para nuestra sociedad. Entonces, lo que sigue, quizás algunos ejemplos, de ninguna manera es una lista excluyente, pero menciono algunas cosas concretas que nos emocionan, que están pasando, que está conectado con nuestro trabajo de niñez y cambio climático en cuanto a digamos, 4 temas muy importantes para nosotros, que es promover la participación, la formación de niños, niñas, adolescentes y de adultos también, la convivencia desde la diversidad y lo que llamábamos y mencionabas, Margarita, entornos con sentido. Entonces, el primero que quisiera mencionar es el Fondo de Acción Climática y Niñez, que es realmente único en Colombia y que responde a esa necesidad urgente que hemos venido hablando y a ese vacío que es impulsar la acción climática para la niñez en el país. Básicamente, lo que estamos haciendo es construyendo un instrumento financiero sostenible con unas metas financieras y de impacto muy, muy ambiciosas, que lo que va a hacer es apoyar a través de convocatorias iniciativas que aseguren la provisión de agua limpia y los servicios ecosistémicos clave, fortalezcan la seguridad alimentaria de los niños, otro tema muy importante que mencionaban, y adapten la infraestructura escolar a los impactos del cambio climático, pero también ayuden a gestionar esos riesgos climáticos cuando ya suceden. Entonces, esta es una iniciativa que estamos impulsando, que vamos a empezar a abrir convocatorias y estamos buscando aliados. Otro ejemplo tiene que ver con... ¿Cuándo sale la convocatoria más o menos, Pablo? No, estamos estructurándolo, es un fondo que recién creamos hace muy poco, en los últimos meses, y realmente pues nos emociona mucho porque hemos visto buena acogida, hay una inversión importante del Fondo Acción, y la idea es conseguir otros aliados que inviertan a este fondo y que puedan impulsar las acciones que vamos a estar haciendo. Así que diría como esta y en las siguientes, estar muy atentos siempre a las páginas y redes del Fondo Acción, donde estamos comentando sobre estas convocatorias. Otro ejemplo muy chévere, muy importante, muy conectado con lo que mencionaban también, tiene que ver con la educación en el marco de lo que nosotros llamamos Saberes para la Práctica, y es el proyecto de América Latina para la Educación Climática, donde hacemos mucho de lo que se estaba mencionando. Promovemos la educación sobre cambio climático, que nos falta todavía mucho camino por recorrer en este punto, y lo hacemos desde un enfoque pedagógico local, ¿no? Partiendo de eso que decía Carolina, de tener conversaciones pequeñas, de intereses, de preguntas, digamos, como cotidianas, pero lo hacemos también fortaleciendo a los docentes, creando comunidades de práctica y facilitando diálogos territoriales, que eso es algo muy chévere de este proyecto también, donde vamos a estar apoyando al gobierno nacional en la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, que es una deuda grande que tiene el país de actualizar esta política, y es un gran paso para avanzar en esta agenda compartida. Así que la educación como pilar fundamental y la formulación de implementación de política pública, implementación también, ¿no? Porque en Colombia somos muy buenos formulando, pero hay muchas oportunidades para seguir fortaleciendo la implementación. También estamos promoviendo esos entornos con sentido que también se mencionaba, que son esos espacios de cuidado para la niñez, que respondan a sus necesidades, que se ajusten a esas nuevas condiciones que nos trae el cambio climático. Y acá estamos realizando inversiones de alto impacto, convocatorias también para apoyar propuestas de temas de infraestructura, de adecuación, de dotación de material pedagógico en diferentes regiones del país. Muy pronto vamos a iniciar un proceso en el eje cafetero, y también vamos a estar abriendo otras convocatorias. También quisiera mencionar pues nuestra plataforma digital, que ya la han hablado, que es Influencer por Naturaleza, que personalmente es quizás la iniciativa que más me emociona. Tiene que ver con la participación, la convivencia, y donde tenemos pues la oportunidad de aprender de jóvenes increíbles como Sarco. Esta plataforma digital, a quienes no las conozcan, creo que ahí en el chat pusieron el enlace para que nos puedan seguir. Arrancó realmente como un experimento, pero hoy se ha consolidado y ha ido como tomando vida propia bajo esa sombrilla grande de facilitar y visibilizar el involucramiento de los jóvenes en acciones ambientales. Y ahí nos hacemos muchas preguntas también de cómo podemos fortalecer las habilidades, cómo promover ese aprendizaje intergeneracional, cómo dar visibilidad a los jóvenes como agentes de cambio, que también se ha hablado, que esto es una responsabilidad muy grande que tenemos, y no solo es escuchar a los niños, niñas y adolescentes, sino, como mencionaba Sarku, es dar esas herramientas y facilitar esas condiciones para que puedan ser parte de las decisiones que los afectan. Ahí también lanzamos un curso virtual con jóvenes
que lideraron muchas acciones de cuidado de la naturaleza en sus territorios. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, estos son algunos ejemplos junto a otras iniciativas alrededor del arte, por ejemplo, de la investigación a través de becas, de la innovación. Teníamos un proyecto hermoso de pequeños inventores, la defensa de los derechos de la niñez, que creo que es una línea muy importante en el documento que se trabajó, de la incidencia en política pública. Hacemos parte también de muchas redes y alianzas que trabajan estos temas y que queremos seguir impulsando, así que esto es un poco de lo que está pasando, lo que se viene, que me atrevo a hacer una invitación a quienes nos acompañen y es a que se emocionen con nosotros, que cambiemos ese foco y esa visión apocalíptica que mencionaba Carolina y veamos realmente que está pasando mucho en el territorio, que tenemos es que escuchar más a los niños, niñas y adolescentes para involucrarlos activamente en esa agenda climática. Quizás ahí pararía por ahora. Gracias, Pablo. Hay una pregunta recurrente y es, pues, que no la hacen por el chat interno porque hay personas que no les gusta poner sus preguntas en el chat externo. Pero en fin, y es cómo vincular a los padres de familia. Los padres de familia son el primer referente que muchos niños tienen, o adultos referentes, porque las condiciones y las familias son muy diferentes en Colombia. ¿Cómo vincular ese primer vínculo que tienen los niños, niñas y adolescentes con sus padres y cómo lograr que esos padres y madres de familia que ven que sus hijos están interactuando con el tema de cambio climático, tema de medio ambiente y les suena, puedan apoyarlos y que al final el impacto crezca? Pedro, no sé si quisieras o tienes ahí alguna respuesta. Pues sí, yo creo que hay muchos espacios. Yo creo que hay, en lo de la participación infantil y adolescente, y creo que estoy de acuerdo con Carolina, hay muchos espacios artificiales que se han creado, mesas de participación, consejos en los que yo particularmente pues, tengo mis reservas, y hay unos espacios naturales de participación de niñas y niños. Y fíjense ustedes que nosotros subvaloramos mucho los espacios propios de los niños y las niñas, y uno de esos está en las instituciones educativas, donde la pregunta es, ¿dónde pasan mayor tiempo las niñas y los niños? Fuera de estar en la casa, en donde ya hoy día el diálogo con los padres es relativamente limitado, lo pasan en las instituciones educativas. Y las instituciones educativas tienen unos espacios interesantes de participación en donde se podrían generar. La pregunta no es fácil, porque creo que hoy muchos padres que permiten a sus hijos que vayan a actividades, no saben a qué actividades van los niños, y muchos, por ejemplo, que van a actividades ambientales, cuando vuelven a la casa generan una conciencia en sus padres que ellos no tenían. Recuerdo que en algunas en la gira que hicimos de Influencer por Naturaleza, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en Bogotá, alrededor del río, se me acaba Fucha. Del río Fucha. El río Fucha. Había niñas que nos decían, mis papás al comienzo no me dejaban venir a estas actividades, pero después de que entendieron la importancia que tiene la recuperación de la cuenca y que ellos hacen parte de la historia de la cuenca, se dieron cuenta que lo que estoy haciendo es importante, que yo no salgo a jugar solamente, aunque jugar es muy importante y creo que ya tiene un valor en sí mismo. Creo que allí hay unos espacios en donde los niños y niñas han generado una conciencia en los padres que generacionalmente ellos no tenían, ¿sí? Acerca del cuidado del medio ambiente. Con acciones que ya se mencionaban acá, pequeñas acciones. Deja de traer bolsas a la casa, no traigamos, reciclemos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los proyectos ambientales escolares, muchos se dedicaron a eso, ¿sí? Muchos se dedicaron a dos actividades básicas en general, al reciclaje y a la reforestación, en un número muy alto, ¿sí? Y al principio, por ejemplo, yo estuve en la Oficina de Educación, Participación y Población del Ministerio de Medio Ambiente, por allá en el 2000, 99, 2000, por allá. Y trabajábamos con el Ministerio de Educación en eso. ¿Y cuál era la sorpresa? Que
esos temas no nos parecían lo más emocionante, pero generaron una conciencia desde los niños hacia sus padres acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo involucrar a los padres? Es una pregunta muy compleja porque los padres están hoy embolatados con una cantidad de cosas, ¿sí? Pero estas pequeñas acciones desde la conciencia ambiental que genera trabajar con niños y niñas, porque creo que allí hay un trabajo, estoy de acuerdo con Carolina, en que ellos tienen como una preocupación que cada vez se vuelve más angustia, y hay un tema de salud mental que hemos visto y que se exacerbó con la pandemia, que hemos identificado, y esa es una preocupación existencial de niñas y niños hoy, ¿sí? O sea, el problema del medio ambiente se volvió un problema existencial. Inclusive yo me he encontrado con angustias personales de niños que dicen, el planeta se nos va a acabar y no vamos a tener tiempo de crecer, ¿sí? Entonces, no es de menor cuantía. Esto no es de menor cuantía. Pero, y también creo, como ya lo mencionaron Pablo y Carolina, en que hay que bajarle a la angustia, porque sí hay muchas cosas que hacer. Y hay muchas cosas cotidianas que hacer. Y yo creo que esos pequeños cambios de relacionar soluciones pequeñas que pueden llevar los niños y niñas a la casa. Allí hay un involucramiento desde la escuela, ¿sí? Es la escuela la que puede generar esa semilla porque ahí hay profesores, hay gente que discute este tema, hay núcleos de conversación que no necesariamente lo tienen en la casa. En la casa estas conversaciones en muchos casos no se da, ¿sí? A mí me impresionaba, por ejemplo, saber que muy pocos padres llevan a sus niños a parques nacionales naturales porque lo consideran peligroso, ¿sí? Porque consideran que eso es una actividad que no es propia de niños. Y me llama la atención. Entonces, creo que desde la escuela hay que generar todo un movimiento para que los padres, y muchos colegios lo hacen, ¿sí? Vinculan a los padres a actividades hay el grupo ecológico, entonces los padres deben estar en ese grupo ecológico. Creo que desde la escuela se debe generar esa aproximación hacia los padres para darle herramientas también a los niños que le digan a los papás, porque acá hay un principio muy fuerte todavía de autoridad. Entonces, que los padres le enseñen a los hijos es una cosa que pasa en muy pocos hogares y creo que es una cosa que tenemos que empezar a generar. Y es que los niños también le enseñen a los padres. Y yo he encontrado padres que dicen, no, es que mi hijo fue el que me enseñó a reciclar. Mi hijo fue el que me enseñó esto de la naturaleza, este amor por la naturaleza. Yo antes no salía a los parques porque me parecía que tal cosa. Entonces creo que ese cambio generacional que está en la base de la preocupación que tienen hoy los niños por su bienestar, por su presente y por su futuro, ¿sí? Puede ser un motor. Y ese motor lo tenemos que movilizar desde una actividad de fortalecimiento, una actividad en la escuela, ¿sí? Desde un diálogo de la escuela, porque creo que ese es el espacio natural de conversación en donde los niños y niñas intercambian con otros, ¿sí? Los grupos ecológicos son una maravilla, pero son poquitos, ¿sí? Otros grupos de participación foráneos a la escuela son maravillosos, pero son poquitos, ¿sí? Y además en estas ciudades en donde es peligroso irse, entonces que el niño se vaya al grupo ecológico que no está en la escuela es una actividad extracurricular que a veces a los padres no les gusta mucho. Grupos como los Scouts lo proponen, pero digamos que para mí el núcleo básico que puede generar una conversación muy fluida es la escuela, que es el lugar en donde los niños y niñas pasan más tiempo. Gracias, Pedro. Creo que se ha hablado mucho sobre escuchar y tener diálogos y espacios donde los niños puedan efectivamente compartir sus ideas. Carolina y Zarco, quisiera preguntarles a ustedes cuáles son las características de esos espacios. ¿Cómo aseguramos que, primero, que estamos escuchando a los niños efectivamente y que estamos teniendo en cuenta sus ideas? Desde su experiencia y desde lo que ustedes creen que podemos hacer. Voy a arrancar porque ya casi me toca desconectarme, Margarita, y no quiero dejar esta pregunta sin responder. Zarco, con tu permiso. Entonces, lo primero que les decía es involucrar a la gente que sabe hablar con niños en crear esos espacios. Y el segundo es un poquito más filosófico, Pedro, y no sé qué opinen, se me acaba de ocurrir. Yo creo que estamos
digamos, en un momento coyuntural, porque en parte lo que tiene que hacer este nuevo gobierno es tratar un poco ese enorme desdén y desconfianza que tenemos en lo público. Al final el cambio climático es como el más claro ejemplo del desastre de los comunes, ¿cierto? Ningún agente solo va a poder solucionarlo, siempre es culpa más del grande, del ajeno, del otro país, del... Entonces, yo sí creo que las soluciones estructurales y más necesarias para el cambio climático atraviesan un sentimiento de lo público como propio, como colectivo, pero como propio. Entonces, yo sí creo que hay que, y este gobierno tiene una enorme oportunidad para hacer eso, y es devolverle la dignidad a lo público, ¿cierto? Hacer un llamado a que no lo público no es malo, ir a los consejos locales de juventud no es solo para politiqueros, ir a las reuniones, participar de los foros, meterse en organizaciones como los scouts, pero también en las comisiones ambientales locales, en nuestro caso, en sus versiones juveniles. Yo creo que es una tarea de todos devolverle la dignidad para que podamos participar de lo público como algo colectivo, pero propio, y que eso puede ayudar mucho. Lo demás es, yo creo que modificar un poco nuestro lenguaje. Estoy aquí al lado de la Secretaría de Educación, entonces tengo un poco de miedo de estar diciendo toda clase de locuras. Si no fuera una locura, le pediría a ella que interviniera de inmediato. Pero yo creo que los PRAES, que son nuestro espacio natural en el distrito para trabajar en proyectos ambientales, nos están enseñando exactamente lo que Pedro estaba diciendo. No son, los padres lo que tienen que hacer es potenciar el liderazgo, la curiosidad y abrir los espacios y acompañar a los niños y niñas a que vayan a los espacios. Pero los que le están enseñando de temas ambientales en general y de cambio climático son los niños a los padres, no lo contrario. Y es una función del liderazgo que además está potenciando su liderazgo yendo hacia el futuro. Lo vemos en los proyectos ambientales. En Bogotá tenemos muchos alrededor de reciclaje, que es como lo que la gente ve más cerca y sobre lo cual se siente como más empoderado, y de reciclaje, no saben la cantidad de proyectos que hay de reciclaje y aprovechamiento de residuos para alimentar animales en condición de calle. Ese vínculo, digamos, entre mascotas, el amor de los niños por los animales, por los parques, y el enorme, y ahí sí, la agencia que sienten en separar sus residuos, en entablar una relación con sus recicladores, aprender más del aprovechamiento de residuos, en Bogotá tenemos un fenómeno creciente que son las pacas biodigestoras, en las que cada vez participan más niños en disponer correctamente de sus residuos orgánicos y aprovecharlos en los espacios públicos de la ciudad. Entonces yo creo que hay muchos espacios, digamos, y vuelvo a lo mismo, que los padres permitan y potencien el actuar desde lo público como algo propio, no solo como algo político o politiquero. Y dos, llevar la conversación a temas en los que tengamos agencia y podamos sentir impacto. Si vemos menos residuos en nuestra casa, si vemos una paca biodigestora haciendo su trabajo, si logramos vender unas latas y unas botellas de PET para comprarle concentrado a los animales de la calle, eso todo nos demuestra una agencia que a mediano y largo plazo nos va a demostrar un liderazgo muy claro por parte de los niños y niñas. Sería mi ocurrencia, pero quisiera aprender más, lo que les digo, sobre todo lo que me viene a la mente con este webinar como oportunidad de aprendizaje para mí es cambiar ese enfoque por un enfoque mucho más de escucha, porque lamentablemente los espacios de conversación con los niños y los jóvenes casi siempre son preguntas de ellos y horas de uno contestándolas, ¿no? En vez de que sea lo contrario. De acuerdo. Vale, Carolina, muchas gracias. Sarku, desde tu experiencia en el territorio, ¿cuándo crees que un espacio realmente te están escuchando y están escuchando a los jóvenes de tu comunidad? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, Y me puedes decir que desde pregunto mi- muy enredado, también está bien. No, espérate. A ver, ¿me puedes otra vez repetir la pregunta? Claro, estamos hablando de escuchar. Tenemos que escuchar a los niños, niñas y adolescentes y su voz. Entonces, ¿qué significa escuchar? O sea, ¿cuándo se siente los niños, niñas y adolescentes escuchados? Bueno, aquí dentro de mi comunidad es un poco diferente. Bueno, tradicionalmente siempre hemos manejado donde nosotros solamente los niños aprendemos de los mayores, ¿no? Donde solamente los mayores son los que nos enseñan y nosotros los seguimos. Entonces, bueno, desde mi experiencia, en la parte donde, bueno, sí me he sentido de cierta manera escuchada de las preocupaciones que puede hablar un niño, creo que ya lo nombraron, son dentro de las instituciones, ¿no?
Sin embargo, a veces nos explican temas muy generales y muy técnicas que a veces un niño ni siquiera puede entender, ¿no? Sin embargo, pues sí, principalmente nosotros, desde mi parte, desde mi opinión, hasta un niño puede aprender o puede sentirse escuchada cuando obviamente, como también lo nombraron, una persona sabe escuchar, un niño sabe entender o sabe relacionarse con ellos. Y pues un poco de mi recomendación, en vez de hablar o enseñar un poco las partes técnicas, de que no, que los porcentajes no, que tanto así, bueno, como generalmente se habla en los políticos, los ambientalistas demasiado, digamos, que saben de todo un poco, pues yo creo que aprendemos nosotros desde niños lo moral, ¿no? Una educación más de acciones y pues de valores, ¿no? Porque primordialmente lo que me ha enseñado a mí, lo que yo también he estado practicando y donde al momento de hacerlo, pues y no solo hacerlo yo, sino con mis demás compañeros es como algo básico, algo sencillo, sin embargo no le damos tanta importancia y es desde nosotros mismos aprender a leer el territorio, aprender, yo ya lo había nombrado y es aprender a amar de cierta manera la naturaleza y pues no es necesario, digamos, sentirnos escuchado de cierta manera, sino al momento de nosotros actuar, ya sea con nuestros padres, actuar con nuestros amigos, con adultos mayores, hacer acciones y estar vinculados con ellos, pues eso es una manera de sentirnos escuchados porque también estamos incluidos. Y pues creo que la mayoría de respuestas lo dieron ustedes, ¿no? Yo también estoy aprendiendo acá también desde donde, hasta de las propias instituciones, ¿no? También abrir espacios donde los niños pueden aprender, porque creo que también lo nombraron donde más mayor tiempo la pasamos y pues, no, incluir a todo el mundo y pues de cierta manera saber cómo llegarle a los niños, de cómo incentivarles, de cómo enseñarles, no de manera técnica, sino desde lo básico que puede ser los valores, que puede ser una educación sencilla, pues de amar, de respetar, de lo moral, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es esto. No sé si respondí bien la pregunta, pero ahí diría que es eso. Claro que sí, perfecto, Sarko. Muchísimas gracias. De Margarita, hecho, Sarko, ahorita, claro, sigue no, Pedro. es que yo creo que hay una cosa que me parece que Sarko plantea, que a veces se nos pasa por alto, y es que la voz de niñas y niños constitucionalmente, o sea, el derecho a ser escuchados es relativamente reciente. O sea, hay un aprendizaje social que no hemos cursado del todo porque todavía no reconocemos a los niños como sujetos de derechos y eso tiene un impacto enorme en sus vidas. O sea, lo hacemos nominalmente, pero inclusive eso tiene que ver con la pregunta pasada y es que muchos padres consideran que sus niños son sus niños, o sea, son una pertenencia. Lo que se necesita para lo que Carolina planteó en su primera respuesta es el reconocimiento de su capacidad de interlocución. Y es que tenemos que reconocerlos como interlocutores válidos, ¿sí? Que nos podemos sentar en igualdad de condiciones en la mesa y eso va en muchos sentidos, reconocerlos como sujetos dignos, capaces, ¿sí? Porque yo veía el otro día una discusión en radio muy fuerte acerca de si estos jóvenes que marchan, ¿quién los enseñó? O sea, ¿por qué los enseñan a protestar y no nos enseñan a respetar? Entonces aquí venimos con una cantidad de temores que tenemos los adultos a que los niños, por ejemplo, rompan el principio de autoridad. Nos hablen muy duro, claro, porque allí hemos siempre pensado que los niños son menores, que no tienen derecho a hablar, y eso está muy arraigado en la sociedad colombiana, ¿sí? Así como las mujeres no han sido valoradas lo suficiente, los niños y niñas tampoco, y son considerados, en muchos casos los niños no tienen posibilidades de opinar en su casa, para decirlo muy francamente, ¿sí? Y eso nos lo muestran las encuestas, varias encuestas. Entonces yo creo que ahí hay que romper también estructuras sociales para darle voz a los niños y las niñas. Y yo estoy de acuerdo con algo que Carolina plantea, que es fortalecer la dignidad de lo público. Eso es también Estado, ¿sí? Mejor dicho, recuperar el Estado para los niños y las niñas
pasa también por esas discusiones que tenemos que dar nosotros entre nosotros, quiero decir, entendernos nosotros también como capaces de sentarnos a conversar seriamente con un niño y una niña, no para darle gusto, para escucharlo a él, sino porque dice cosas valiosas. Es valorar lo que dice, porque si no vamos a quedar en generación de lo que yo he visto mucho, y es generación de espacios artificiales de participación para niños y niñas que no construyen absolutamente nada. Espacios de adultos donde los niños participan. Así es, Pedro, y de hecho, ahí quisiera hacer una pregunta a Pablo, porque los espacios existen, los consejos de juventud, los colegios, los PRAES tienen diferentes modalidades para vincular a los niños y que se escuche la voz. Pablo, en Fondo Acción, los ejercicios que ustedes han hecho desde Influencer por Naturaleza, Influencer por el Clima, ¿qué recomendaciones y retos han tenido y han visto para poder efectivamente escuchar a los niños de una manera que sea donde se valore su participación, donde se valoren sus ideas? Sí, me encanta la pregunta y la conversación. Yo creo que yo arrancaría diciendo, hace poquito escuché una frase que se me quedó y es que siempre hablamos de estos líderes, de los niños, niñas y adolescentes como los líderes del futuro, ¿verdad? Y decían, no, eso no es, pues no es cierto, son los líderes del presente, ¿verdad? Porque entre otras cosas nosotros los mal llamados líderes del futuro estamos comprometiendo ese futuro. Así que el enfoque que siempre hacemos en estos espacios de participación es reconocer ese rol de liderazgo de los niños, niñas y adolescentes, que creo que es muy importante y coincido con lo que han venido conversando, pero creo que no solo es escuchar, y ese es un poquito el mensaje y lo que tratamos de hacer en las acciones en territorio, y es esa construcción colectiva, ¿no? Construir con los niños, con las niñas, con los adolescentes, implica no solo esa escucha, sino cómo actuamos y respondemos frente a esas perspectivas e iniciativas de los niños, niñas y adolescentes, cómo incorporamos sus vivencias, sus puntos de vista, y cómo facilitamos esos recursos o, como decía Sarku, esas herramientas para que lo puedan lograr, para que básicamente pues, puedan participar en la toma de decisiones, en la implementación de los mismos proyectos que realizamos, cómo los formulamos, cómo los implementamos, cómo los medimos, cómo los evaluamos, en toda esa cadena de los procesos de los proyectos y de las iniciativas y las acciones que emprendemos en territorio, tienen que estar activamente presentes los niños, niñas y adolescentes. Creo que eso además lleva a una acción climática mucho más real, mucho más robusta, y partiendo pues de ese reconocimiento que sí son muy vulnerables, pero también tienen muchas respuestas, y coincido porque lo hemos visto en estos espacios, solo escuchando a Sarku ahorita, tienen unas ideas geniales y simplemente es facilitar esos espacios de construcción colectiva para que nosotros podamos tomar esas ideas y ayudar y facilitar y dar esos recursos para que puedan volverse realidad. Entonces, en esos diferentes proyectos que les comenté, pues respondiendo a tu pregunta, ese es el enfoque, cómo construimos desde la colectividad, cómo involucramos y ampliamos la conversación, que eso es algo también muy chévere que dijeron, y es que no seamos nosotros los adultos o los técnicos en ambiente enseñándoles a unos niños o a alguien que no sabe, sino más bien cómo nos equilibramos y cómo empezamos a escuchar y aprender unos de otros y ampliamos la conversación a los maestros. Hay un comentario muy bonito en el chat sobre los temas del arte, de la fotografía, entonces cómo incluimos otros procesos en esa conversación y cómo empezamos como a construir colectivamente. Creo que ese es como el enfoque general que hemos trabajado. Muchas gracias, Pablo. Creo que acaban de dejar en el chat la encuesta que les mencionaba Fabián al principio. Los invitamos a que la puedan diligenciar y la envíen. Sé que toda la información es utilizada para mejorar los espacios de territorios posibles. Quisiera cerrar esta conversación con algunas recomendaciones que surgen desde el documento y también aportan a esta discusión que hemos tenido. El gran objetivo de hoy era cómo involucramos a los niños, niñas y adolescentes en la agenda del cambio climático. Creo que han quedado unos elementos sobre la mesa a raíz de la discusión, y solamente voy a terminar con estas recomendaciones que surgen del documento, que de nuevo los invito a que lo lean y a que nos dejen saber qué piensan sobre él. Lo primero es que necesitamos más información y datos. Efectivamente, necesitamos más información desde la agenda de cambio climático y niñez, y hacer correlaciones y relaciones entre unos indicadores y otros para poder tener mayor información que le ayude a los tomadores de decisión y a quienes hacen las leyes, los decretos, a quienes toman decisiones sobre proyectos y programas, pues hacer intervenciones mucho más enfocadas. O también, por ejemplo, en el caso de lo que está haciendo Fondo Acción con el Fondo de Acción Climática, donde
poner la financiación, dónde invertir de manera que tenga un impacto mucho mayor. Lo segundo, y creo que ha sido uno de los puntos más fuertes de la discusión de hoy, es la participación efectiva y el fortalecimiento de habilidades para la participación. Poder fortalecer habilidades tanto para niños, niñas y adolescentes. De hecho, Sarco ahorita está en uno de los cursos de influencer por naturaleza, de fortalecer habilidades blandas de participación, de comunicación efectiva, pero también temas de cambio climático, huertas, cosas muy de lo cotidiano. Un enfoque intergeneracional. Esa es otra de las ideas que hemos tenido durante todo el espacio, y es, no podemos seguir pensando es que no, que el futuro le vamos a dejar a los niños, qué planeta, sino que es en el hoy, y creo que el hoy empezó hace 3 años cuando empezamos a ver líderes climáticos, juventudes, niños y niñas que están pidiendo de verdad, hay que cambiar las cosas. Y segundo, y por último, invertir en proyectos y programas que prioricen el trabajo conjunto entre cambio climático y niñez, donde podamos seguir viendo esto no de formas separadas, sino de formas mucho más integrales. Esas son algunas de las recomendaciones que salen, hay muchas más y que esperamos sean aplicadas en otras organizaciones y para otros tomadores de decisión. Pablo, Sarku, Pedro, Carolina, muchísimas gracias por conectarse y tener esta conversación. Bueno, yo agradezco el espacio, creo que siempre uno queda como con muchas cosas que decir y todavía ahí empieza uno a emocionarse, entonces se termina cuando uno ya se está emocionando y se le empiezan a ocurrir cosas que decir y contar anécdotas. Les cuento una anécdota muy rápida. El otro día estábamos en una reunión de participación de la línea del metro, de la primera línea del metro, ¿no? Donde le consultan a la comunidad sobre, bueno, ¿qué les parece? Y entró una niña como de 10 años y levantó la mano. Y la coordinadora del espacio de participación dijo, no, pero este no es un espacio para niños, ¿no? Entonces yo me levanté y les dije, ¿y por qué no? Si a ella le debe preocupar igual lo que va a pasar con el metro de Bogotá que a mí, entonces ¿por qué ella no puede participar en este espacio? ¿Sí? Y se generó todo un debate ahí que al final yo me terminé yendo, pues porque a la niña no la dejaron hablar. Entonces creo que todavía nos falta mucho como sociedad de que vemos la participación infantil y adolescente como instrumental, ¿sí? Y nos falta creer que ellos tienen algo que decir importante y que lo que dicen en general siempre es importante, ¿sí? Entonces, pues quería, como les digo, queda uno como con muchas ganas de seguir conversando, pero pues yo sé que estos espacios son limitados y ya se nos acabó el tiempo, entonces agradezco mucho el espacio y ojalá se generen otras oportunidades para seguir conversando, particularmente de participación infantil y adolescente, que me parece que es maravilloso. Así será, Pedro. Bueno, como lo mencionas, pues se nos acaba pues la agenda. Los invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma de Influencer por Naturaleza, como le mencionaba Pablo, como lo mencionaba Margarita, y también a que nos ayuden a contestar esa breve encuesta en donde les preguntamos sobre cómo les pareció este espacio. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz día y recuerden que desde Fondo Acción creamos territorios posibles para la niñez de Colombia. Buen día. Chao, gracias. Chao, gracias.